Bueno, vamos a empezar con la definición y de a poquito vamos a ir introduciéndonos en este tema para terminar en el manejo. En cuanto a las definiciones de neutropenia febril, vamos a abarcar ambas cosas, lo de neutropenia y lo de fiebre. En cuanto a la neutropenia, vamos a definirla con un recuento de neutrófilos menor de 500. Sin embargo, también vamos a considerar aquellos pacientes que tengan un recuento menor de 1000, siempre y cuando se espere que haya un descenso por debajo de los 500 en las próximas 48 horas. Si bien las causas de neutropenia pueden ser múltiples, pueden ser tanto causas congénitas como adquiridas, dentro de las adquiridas a su vez pueden ser por procesos infecciosos, autoinmunes, asociadas a colagenopatías, entre otras cosas, en lo que vamos a hacer foco es en las neutropenias posterior al tratamiento quimioterápico, y esto tiene que ver con que estas representan el 75% de los casos, o sea, se llevan la gran mayoría de las situaciones. Y las guías hacen hincapié en el manejo de estas en particular. A su vez, cuando hablamos de fiebre en estas situaciones, la vamos a definir con un único registro de temperatura oral mayor a 38 grados centígrados o bien una temperatura mayor de 38 pero que dure 1 hora o más. Si bien esta definición es la que consideran todos los estudios, las guías, hay que tener en cuenta que vamos a tener pacientes que no se adhieran estrictamente a esta definición y sin embargo vamos a tener que manejarlos como neutropénicos febriles. En cuanto a lo de la neutropenia, por ejemplo, vamos a tener que considerar a los pacientes con procesos mielodisplásicos en los que si bien haya un recuento de neutrófilos superior a estos valores, estos neutrófilos son disfuncionales. Y por ejemplo, en cuanto a esta definición de fiebre, puede que el paciente no se ajuste estrictamente, pero sea un paciente que, por ejemplo, tenga 37,8 de temperatura y otros signos de SIRS o sugestivos de sepsis. Entonces, de igual manera, los vamos a tratar como si fueran neutropénicos febriles. ¿Por qué es que es tan importante este tema? Tiene que ver, por un lado, con que el paciente neutropénico, por la neutropenia per se, tiene alterada una de sus defensas, y además, en cuanto al paciente posterior al tratamiento quimioterápico, tenemos que considerar que puede tener alteraciones cutáneas o mucosas, que va a ser un paciente que va a permanecer dentro del hospital por mucho tiempo, que va a ser un paciente que requiere instrumentaciones y dentro de ellas medidas invasivas, lo cual a su vez lo expone a una mayor predisposición de procesos infecciosos. Dentro de los gérmenes que vamos a tener en cuenta, esto ha variado a lo largo de la historia. En las primeras descripciones de neutropenia febril podemos encontrar que los gérmenes gram negativos se llevan la mayoría de los procesos infecciosos y por eso los esquemas iniciales son dirigidos para gérmenes gram negativos. Sin embargo, vemos cómo hacia la actualidad los gérmenes gram positivos toman otra preponderancia. Tanto así que comparten casi en un 50 a un 50% los procesos infecciosos. Y a la vez tenemos que considerar que hasta un cuarto de los pacientes van a presentar procesos polimicrobianos. Dentro de los gérmenes gram positivos a tener en cuenta vamos a tener el Staphylo aureus y el Staphylo epidermidis, que ya vamos a ver en qué casos hay que considerarlos con mayor frecuencia, y como gérmenes gram negativos los que priman son la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas aeruginosa. En estos pacientes, hasta en el 60% vamos a identificar un foco probable, que en la mitad de los casos lo vamos a hacer clínicamente y en la otra mitad mediante microbiología. Sin embargo, el hecho de que no tengamos clínicamente ni microbiológicamente un foco identificado no quiere decir que no vayamos a instaurar tratamiento, ¿sí? Todo paciente neutropénico febril debe tratarse.
Esto tiene que ver con que hasta un 70%, puede tener una mortalidad hasta un 70% en el caso de que se retrase el tratamiento. Dentro de los focos que tenemos que tener en cuenta, así como están en la lista, van en orden decreciente. Primero, las neumonías, las infecciones gastrointestinales. Particularmente esto lo tenemos que tener en cuenta, siendo que los quimioterápicos, al actuar sobre las células con tasas de reproducciones altas, todo lo que es gastrointestinal va a verse comprometido. Después los procesos faríngeos, odontógenos, las infecciones de piel y partes blandas, las mucositis, la flebitis, infecciones asociadas a catéteres, infecciones urinarias, sinusitis y meningitis. ¿Cómo vamos a evaluar a estos pacientes de forma inicial? Obviamente el interrogatorio y el examen físico van a ser la base para todo, y el examen físico debe ser sumamente minucioso, intentando identificar focos probables. Es posible que estos pacientes, debido a la neutropenia, sean pacientes que no tengan una clínica tan manifiesta como pueden ser otros pacientes. Por eso particularmente tenemos que hacer hincapié en la evaluación de los ojos, de las mucosas, buscar lesiones a nivel de la cavidad oral, todo lo que sean procesos odontógenos a nivel de la piel, la región perianal, que es sumamente importante. Sí tenemos que tener en cuenta que van a ser pacientes en los que vamos a evitar hacer tactos rectales, justamente porque por la lesión de las mucosas podemos predisponer a la translocación bacteriana. Entonces, un examen sumamente minucioso, pero a su vez intentando preservar las barreras. En cuanto a los exámenes complementarios, obviamente va a ser de suma importancia el hemograma seriado, que nos permita, por un lado, hacer diagnóstico de la neutropenia febril y por otro, seguirlo. La glicemia, la función renal y el ionograma también van a ser la base, sobre todo teniendo en cuenta la función renal al momento de la instauración de esquemas antibióticos. El hepatograma, lo cual tenemos que hacerlo al menos de forma inicial y siempre que haya sospecha de un proceso fúngico. Y al menos una orina completa, que el hecho de que encontremos una orina completa sin reacción inflamatoria no nos va a descartar que haya una infección urinaria en este paciente. Sin embargo, el hecho de que tenga reacción inflamatoria nos va a orientar hacia este foco. Dentro de las imágenes, a tener en cuenta, la radiografía de tórax es fundamental. Sin embargo, hay estudios que comparan la radiografía de tórax versus las tomografías de tórax y se ve que el diagnóstico con esta segunda es mucho mayor. Sin embargo, por una cuestión de disponibilidad y de costos, no es una indicación a menos de que la sospecha de un proceso neumónico sea muy alta. Y a su vez, utilizar otras imágenes de acuerdo a los focos que se sospechen, ¿sí? Si hay un proceso infeccioso urinario como sospecha, podemos ayudarnos de una ecografía abdominal. Si es un paciente que viene con dolor abdominal y que no focaliza, la tomografía también obviamente, pero bueno, eso ya dirigirlo de acuerdo a la clínica, ¿sí? Después, en cuanto a las determinaciones microbiológicas, las muestras obligadas van a ser los hemocultivos y el urocultivo, y después muestras de acuerdo a la sospecha clínica que se tenga. Si es un paciente, por ejemplo, que está recibiendo tratamiento quimioterápico a través de catéteres semi-implantables o implantables, son cosas a tener en consideración para tomar muestras de estos catéteres. Si son pacientes que tienen áreas de lesiones a nivel de la piel, es necesario tomar cultivos de esas lesiones, ¿sí? O guiar la toma de muestras de acuerdo a esto. Si es un paciente en el que sospechamos un proceso neumónico, tomaremos muestras respiratorias y así sucesivamente, pero ya les digo, hemocultivos y urocultivos siempre son muestras que vamos a tomar de forma obligada. En cuanto al manejo inicial, como decíamos, estos pacientes, tengamos o no tengamos un foco claro, vamos a instaurar siempre tratamiento antibiótico, siempre. Y esto debe ser de forma inmediata
con un tratamiento empírico que sea de amplio espectro, sí o sí bactericida, porque no contamos con neutrófilos que nos ayuden en el proceso de eliminación de gérmenes, y a dosis máximas. Sí, con vías de administración que van a depender del riesgo que estratifiquemos en estos pacientes. Sí, a la vez, en los pacientes que tengan indicación de tratamiento endovenoso, vamos a ver si son pacientes que tienen indicación de uso o no de vancomicina. Pero decíamos, lo primero es estratificar el riesgo. Tenemos predictores de bajo riesgo dentro de estos pacientes que tengan menos de 60 años, pacientes con cánceres en remisión, que no tengan comorbilidades serias, es decir, que no tengan insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabetes o hipertensión no controladas, que tengan recuento de neutrófilos mayor a 100 o recuento de monocitos mayor de 100, que la duración de la neutropenia sea estimada en menor de 7 días, que el inicio de la fiebre sea ambulatorio, que sean pacientes asintomáticos o que tengan síntomas leves, que no se constate en ellos ni hipotensión, ni taquipnea, alteración del estado mental, deshidratación o pérdida de sangre, que tengan radiografías de tórax normales y que no tengan antecedentes de micosis invasivas o tratamiento antimicótico previo. Si bien estos son predictores clínicos generales, después contamos con algunos modelos como el modelo de Talcott, el SCORE de más o el modelo CISNE, que son distintos modelos que nos van a permitir predecir este bajo riesgo. Ellos tienen una sensibilidad mayor, o sea, el que mayor sensibilidad tiene es de hasta un 70%, y esto tiene que ver con que vamos a tratar de identificar pacientes con bajo riesgo y preferimos algo que tenga una sensibilidad no tan alta, cosa de que si hay un paciente que clasifica como alto riesgo, siendo de bajo riesgo, no corremos peligro. En cambio, si nos pasa al revés, que son scores que nos clasifican como de bajo riesgo pacientes de alto riesgo, obviamente ponemos en peligro su vida. Entonces, si bien son scores que nos van a permitir hacer diagnóstico de bajo riesgo, ya les digo, tienen una sensibilidad que es bajita, con una especificidad que lo mismo. Sin embargo, logramos clasificar a un paciente como de bajo riesgo. Tenemos dos opciones en estos pacientes. O bien, instauramos tratamiento endovenoso, que no se recomienda, ya que la idea en estos pacientes es que pasen el menor tiempo posible adentro del hospital, que los días de internación sean cortos en caso de que lo requieran, evitar el uso de catéteres y además no exponerlos a procesos infecciosos que podrían ser de mayor riesgo que los de la comunidad. Entonces, siempre que el paciente lo tolere, vamos a elegir un tratamiento vía oral. El tratamiento que se recomienda es ciprofloxacina más amoxicilina con ácido clavulánico. Esto nos permite un amplio espectro, nos permite cobertura tanto de gérmenes gram positivos como gram negativos. Y si bien en cuanto a la ciprofloxacina también se ha descrito el uso de otras quinolonas, la que tiene mayor evidencia en la literatura es esta última. ¿Cómo vamos a hacer con estos pacientes una vez que instauramos este tratamiento? Sí o sí tenemos que asegurarnos que sean pacientes capaces de reconsultar y de permitirnos el control de forma ambulatoria cada 48 horas. ¿Y cómo los vamos a seguir? Mediante un examen físico, que dijimos siempre un examen físico exhaustivo, para ver si agregan focalidad, y el laboratorio para ver y seguir la neutropenia. A la vez, como en estos pacientes también, a pesar del bajo riesgo, debemos haber tomado cultivos, vamos a hacer seguimiento de los cultivos, cosa de que si en algún momento alguno de ellos positiviza, dirigir el tratamiento. Y obviamente después evaluar la respuesta a este y la presentación de efectos adversos si es que los hubiese. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes de alto riesgo o pacientes de bajo riesgo en los que decidimos un tratamiento endovenoso? Vamos a ver en primera instancia si son pacientes que requieren la asociación de vancomicina o no, porque en muchos de ellos vamos a poder evadir el uso de este antibiótico.
Vamos a limitar el uso de vancomicina a aquellas situaciones en las que sean pacientes con colonización conocida por Staphylococcus meticilino resistente o bien neumococo resistente a penicilina o cefalosporina. En cuanto a esto, el Staphylococcus meticilino resistente es común tanto en nuestra comunidad como obviamente intrahospitalaria, pero el neumococo en nuestro país no tiene resistencia a penicilina ni cefalosporinas. Es distinto de dónde vienen estas guías, que sí hay una alta tasa de resistencia al neumococo. Ya les digo, no es nuestro caso, nosotros no tenemos pacientes con neumococo resistente. Por otro lado, pacientes que hayan hecho profilaxis con quinolonas, que ya vamos a ver en qué situaciones se hace. Esto tiene que ver con que al hacer tratamiento con quinolonas y disminuir la probabilidad de procesos infecciosos por bacterias gram negativas, aumentaría el riesgo de bacterias gram positivas. Por otro lado, que el paciente esté inestable hemodinámicamente o si sospecho sepsis, o bien estemos frente a neumonías, que lo mismo, esta es una indicación que están en las guías, pero porque las guías vienen de un lugar con neumococo resistente a penicilina, no es nuestro caso. Sí, el resto, infecciones de piel y partes blandas, si tienen mucositis severas, o bien sospecha de infecciones asociadas a catéteres. O bien en los casos en los que habiendo tomado cultivos, los hemocultivos sean positivos para bacterias gram positivas. En estos casos, obviamente, va a ser necesario agregar vancomicina a los esquemas que se hayan instaurado. Entonces decíamos, agregamos vancomicina al esquema de base que ahora vamos a detallar. Si el paciente no tiene estas indicaciones para vancomicina, salteamos esto y nos vamos a quedar con esto. Para los pacientes sin requerimiento de vancomicina podemos elegir o la monoterapia o el tratamiento con drogas combinadas. La monoterapia a favor tiene que la sobrevida comparada con el uso de tratamientos combinados es semejante y además lo que tiene a favor es que tiene menos efectos adversos. Dentro de ellos se recomienda el uso de cefepime, ceftazidima, piperacilina tazobactam o carbapenémicos, que son antibióticos de amplio espectro, que tienen una buena cobertura tanto para gérmenes gram positivos como gram negativos, pero que además tienen la particularidad de que todos tienen cobertura antiseudomónica. De estas drogas, la que se recomienda con mayor énfasis es piperacilina tazobactam y la que menos se prefiere es ceftazidima. Esta última tiene que ver con la generación de resistencia que presenta. Sin embargo, es indispensable que conozcamos cuáles son los gérmenes que suelen producir infecciones en nuestro ámbito y sus resistencias. Como les contaba Nano, nosotros hicimos clínica en el Hospital Clemente Álvarez. Nosotros particularmente en el hospital teníamos una alta resistencia a Pseudomonas piperacilina tazobactam, cercana al 40% de la resistencia, y por eso era un esquema que no preferíamos. Mientras que la resistencia a ceftazidima era menor del 10% y preferíamos esta segunda. Ahora, yo terminé la residencia de terapia en Baigorria y es al revés. Entonces, es indispensable que conozcamos estas resistencias del lugar donde estemos trabajando. Pero ya les digo, de las que se prefieren son las otras tres menos la ceftazidima. En cuanto al uso de drogas combinadas, se apoya en la combinación de antibióticos el efecto sinérgico que estas tendrían y la mínima emergencia de cepas resistentes. Cuando se eligen la combinación de drogas, lo que se hace es asociar a las drogas que ya dijimos un aminoglucósido, o sea, gentamicina, amicacina o tobramicina. Que las que tenemos nosotras disponibles son gentamicina y amicacina por su menor costo. Una vez que instauramos el tratamiento, ¿cómo vamos a seguir a estos pacientes? Esto va a depender de
la fiebre, cómo evoluciona, y por otro lado, de la neutropenia. En pacientes que ya se encuentran afebriles al tercer a quinto día, si no tengo etiología identificada, evaluamos el riesgo y si son de bajo riesgo, podemos seguir con el tratamiento por vía oral. Si el riesgo cambia o son pacientes de alto riesgo, vamos a continuar de forma endovenosa. Y si llegamos a identificar alguna etiología, obviamente ajustaremos el esquema a los rescates que haya. Ahora, si es un paciente que persiste con fiebre, lo que vamos a considerar es que o bien estemos frente a gérmenes resistentes, o bien que se hayan asociado a infecciones no bacterianas o que hayan desarrollado otro tipo de infecciones, particularmente las fúngicas. Simplemente que se trate de un respondedor lento a la terapéutica instaurada, aunque esta terapéutica sea la adecuada. Podemos encontrarnos también frente a pacientes que no alcanzan niveles séricos o tisulares adecuados del antibiótico, o bien que los procesos hayan progresado o se hayan complicado, por ejemplo, en el caso de las infecciones de piel y partes blandas, la formación de abscesos, lo mismo en el caso de las infecciones urinarias, que se hayan extendido procesos neumónicos, o bien que estemos frente a otras causas de fiebre, por ejemplo, fiebres por drogas, el efecto tóxico de la quimioterapia, que sea propio de la respuesta antitumoral, o bien que estemos frente a una enfermedad de injerto contra huésped en pacientes trasplantados. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes? Reevaluarlos mediante interrogatorio, examen físico exhaustivo, como decíamos, un laboratorio completo, radiografía de tórax y ahora sí considerar con mayor ímpetu la realización de tomografía de tórax y, como decía, orientada las imágenes también a nuestras sospechas. Considerar la toma de nuevas muestras de cultivos, tanto para gérmenes comunes como buscando procesos infecciosos fúngicos. El galáctoma nanosérico, que es el antígeno del Aspergillus. Y en función de esto, considerar o continuar con el esquema antibiótico inicial que pusimos, siempre que el paciente permanezca estable y sin cambios en su estado general, a pesar de que persista con fiebre. Modificar el esquema si es que la enfermedad progresa o aparecen complicaciones, o considerar iniciar vancomicina si es que agrega algún criterio para esta. O considerar antimicóticos si el paciente persiste febril al quinto o séptimo día y no se espera una inminente resolución de la neutropenia. Dijimos considerar antimicóticos. ¿En quiénes vamos a considerar el uso de antimicóticos? Primero, saber hasta el 30% de los pacientes que no responden al tratamiento durante la primera semana pueden presentar una infección micótica y estas son particularmente debidas a cándidas y aspergillus. Los factores de riesgo que más se asocian a estos procesos infecciosos son la presencia de accesos venosos centrales, de mucositis, sobre todo si estas son severas, al uso de antibiótico terapia de amplio espectro, particularmente el uso de carbapenémicos, la administración de corticoides o bien la duración prolongada de la neutropenia. Sin embargo, previo a la instauración del tratamiento, uno va a intentar buscar cuál es la causa y si está realmente relacionado a este proceso infeccioso fúngico mediante un examen físico exhaustivo, como veníamos diciendo, a lo que le vamos a asociar además un fondo de ojos buscando lesiones características por estos gérmenes, como decíamos, la determinación del galáctoma nanosérico, que nos va a hablar de una infección invasiva por Aspergillus, radiografías y eventual tomografías de senos y de tórax, ecografía y tomografía de abdomen, buscando particularmente siembras a nivel hepático y esplénico, biopsia de lesiones sospechosas si es que las hubieran, particularmente a nivel cutáneo, y hemocultivos micológicos. En cuanto a la instauración de los antifúngicos, hay dos enfoques, una terapia empírica y una anticipada. La empírica habla de la instauración de los antifúngicos por más de que no pueda
cumplir todas estas determinaciones para intentar identificar el germen. Mientras que la anticipada sostiene que es mejor la realización de todo esto previo a la instauración del tratamiento. De todas maneras, no hay grandes estudios que comparen ambas y en los que hay, no hay gran diferencia. En cuanto al tratamiento antifúngico de elección, va a ser la anfotericina. Sin embargo, tenemos que considerar otras opciones que pueden ser consideradas en casos particulares. Fluconazol, por ejemplo, solamente en centros en los que la resistencia sea escasa, o equinocandinas, de la que tiene mayor peso es la caspofungina, que se probó sobre todo en casos de intolerancia a la anfotericina tras la infusión o si son pacientes con falla renal, sobre todo con creatininas mayores de 2,5. Pero decía, si no, el tratamiento de elección es anfotericina B. En cualquiera de sus presentaciones, sí sabemos que la que tenemos más disponible por su bajo costo es la de oxicolato, y si no, algunas de sus formas lipídicas en el caso de que sean pacientes que no toleren esta primera o que presenten algún efecto adverso. ¿Cómo vamos a dirigir el tratamiento? Decíamos, lo que vamos a tener en cuenta es la fiebre y el recuento de neutrófilos. Si son pacientes que una vez instaurado el tratamiento, ya entre el tercer y el quinto día se encuentran afebriles, vemos el recuento de neutrófilos. Si en el mejor de los casos ya alcanzan un recuento de neutrófilos mayor a 500 y esto se sostiene por 48 horas al menos, podemos suspender el antibiótico que se haya instaurado. Ahora, si el paciente presenta un recuento de neutrófilos menor de 500, vamos a ver cuál fue la estratificación inicial. Si fue un paciente que en su estratificación inicial vimos que era un paciente de bajo riesgo y al momento se encuentra clínicamente estable, lo que podemos hacer es suspender el antibiótico luego de 7 días de encontrarse afebril. Sin embargo, si son pacientes de alto riesgo o que tienen un recuento de neutrófilos menor de 100, en estos pacientes sí va a ser necesario esperar a que el recuento de neutrófilos sea mayor de 500. Ahora, si el paciente persiste con fiebre, lo mismo. Vamos a ir a ver el recuento de neutrófilos. Si el recuento es mayor de 500 y el paciente continúa estable, podemos suspender el antibiótico a los 4 o 5 días de que el recuento sea mayor de 500 y reevaluamos. En cambio, si el recuento es menor de 500, ahí tenemos que continuar con tratamiento antibiótico y con antifúngicos, si es que fueron pacientes en los que los indicamos, por al menos 2 semanas, suspenderlos y reevaluar. Hay algunas guías que para este tipo de pacientes recomiendan sostener el esquema antibiótico hasta la recuperación de los neutrófilos, pero la verdad es que si uno instaura un tratamiento y en 2 semanas no ejerce efecto, es porque posiblemente estemos ante otra causa de cuadros febriles. Por eso es que las guías sostienen más esto de suspender y reevaluar. Hasta acá llegamos con el manejo de la neutropenia febril en sí y vamos a detenernos un poquito más en algunos otros puntos. Dentro de ellos, el uso de factores estimulantes de colonias. Con esto lo que se busca es aumentar el recuento de neutrófilos. Sin embargo, lo que se vio es que si bien, obviamente, usando estimulantes de colonias aumentan mucho más rápido el recuento de neutrófilos, no hay cambios en los requerimientos de internación, no disminuyen los tiempos de estancia hospitalaria en estos pacientes, ni tampoco la morbimortalidad. En los pacientes que podemos considerarlo de forma preventiva, o sea, previo al establecimiento de la neutropenia febril, es en pacientes que tengan un riesgo previsto de neutropenia y fiebre mayor del 20%.
Y para esto tenemos scores que nos permiten predecirlo. Pero como les decía, esto se establece previo a la neutropenia febril y es de forma preventiva. Y es la recomendación que más peso tiene. Con menos peso encontramos la neutropenia severa cuando el recuento de neutrófilos es menor de 100, o bien si son pacientes que tienen un retraso en la recuperación de los neutrófilos, sobre todo si esto se prolonga más de 7 días, o bien si estamos frente a cuadros clínicos severos. ¿Cuáles son los fármacos que vamos a contar o con los que hacemos uso habitualmente? Tenemos los estimulantes de colonias de granulocitos, que este es el más común, que es el filgrastim, o bien el estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que es el sargramostim. Pero como les digo, el primero es el que tenemos más disponible. Ahora, profilaxis antibiótica. ¿Es recomendado? No, tampoco se recomienda su uso rutinario. Sí lo vamos a considerar en pacientes que tengan alto riesgo de desarrollar neutropenias, sobre todo profundas y prolongadas. Cuando hablamos de profundas, volvemos a repetir, son recuentos de neutrófilos menores de 100, y cuando hablamos de prolongada, que la duración sea mayor de 7 días. Y los fármacos con los que se recomienda es con fluoroquinolonas, sea levofloxacina o ciprofloxacina, que se consideran equivalentes ya que no se vio que alguna de estas dos drogas tenga un beneficio mayor sobre la otra. Sí, no está recomendada la profilaxis para gérmenes gram positivos, solamente para gram negativos, y es con esto fluoroquinolonas. Ahora, para profilaxis antimicótica, tampoco está recomendado su uso rutinario. Podría considerarse en pacientes oncohematológicos, receptores de trasplante halogénicos de células madres, o bien que tengan quimioterapias de inducción o de rescate muy intensas, sobre todo en pacientes con leucemias agudas o síndromes mielodisplásicos, en los que se provee una neutropenia prolongada. O sea, es algo que no lo vamos a considerar en tumores sólidos, ¿sí? Y los fármacos que vamos a tener en cuenta son los azoles o las equinocandinas. Sin embargo, el más frecuente es el fluconazol. Como conclusiones, la neutropenia febril va a requerir una pronta evaluación e instauración de tratamiento antibiótico empírico de forma precoz, que sea bactericida, de amplio espectro y a dosis máximas. Como veíamos, de los pacientes que reciban tratamiento quimioterápico, el 1% van a desarrollar neutropenias febriles. De estas neutropenias febriles, el 75% corresponden a pacientes que tengan procesos oncohematológicos, mientras que solamente el 25% corresponden a tumores sólidos. El esquema que decida va a estar condicionado por la estratificación de riesgo, que como dijimos tenemos factores clínicos, pero además tenemos escalas que nos permiten predecir el riesgo. Y en todos los casos, sea que decida internación o tratamiento ambulatorio, es indispensable un seguimiento estrecho de los pacientes, siendo la evolución de la fiebre y de la neutropenia lo que condicione la duración de los esquemas y la modificación de los mismos. Listo, chicos, muchas gracias. Les dejo acá en la pantalla el QR para el presente. Ahora sí, si quieren que reveamos algo, alguna duda, lo que sea, estoy a disposición. Bueno, chicos, como dijo, agradecemos a María por la clase. Recuerden, como dijo, que es una emergencia infectológica, digamos, por ahí uno está en la guardia y siempre por ahí llega un paciente oncológico que tiene fiebre. Bueno, hay que abrir la cabeza y pensar en esto, digamos, y en todo lo que contó Mary, el tratamiento urgente, los cultivos, todo.
porque es una urgencia, digamos, y se sabe que mientras más se tarda en empezar el tratamiento antibiótico, peor es el pronóstico. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna duda que quiera preguntar? Un especialista. En el chat dice, eh, ¿qué, qué conducta terapéutica se tomaría en el contexto de una mujer embarazada en primer o tercer trimestre? En primera instancia vamos a tener que considerar si una mujer embarazada está recibiendo tratamiento quimioterápico, porque lo más probable es que si está recibiendo un tratamiento quimioterápico, así como dijimos, los tratamientos quimioterápicos afectan las células que tienen una mayor tasa de reproducción, posiblemente el embarazo o esté contraindicado o se vea afectado en gran medida. Y en el caso de que sea, el tratamiento que vamos a instaurar es equivalente al que dijimos, ¿sí? Para las únicas situaciones en las que consideramos otros esquemas pueden ser para los pacientes con alérgicos a la penicilina, que en ese caso tenemos algunas opciones para estos antibióticos. Pero bueno, ya les digo, es sumamente infrecuente que encontremos una mujer embarazada y de tan poquitas semanas que las presenten. La verdad es que es muy infrecuente.